Burak y Neslihan en juicio. Madre mía, la que se ha liado. Y ojo porque lo que se está destapando ahora de su drama, es que nadie se lo esperaba. Olvídense de lo que les han contado hasta ahora, porque esto va mucho más allá. Resulta que la cosa no era solo una crisis de pareja, o un enfado pasajero. Estamos hablando de un tema legal, en serio. Imagínense dos de las caras más conocidas de las telenovelas turcas, metidos en un lío de este calibre. La noticia saltó y mi primer pensamiento fue, esto tiene que ser un malentendido gordo. Pero no, amigos, parece que esto va en serio. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues mira, por lo que se está rumoreando y filtrando, todo apunta a temas de dinero. Sí, han oído bien. Parece que hay facturas, acuerdos y supuestamente uno de ellos se siente perjudicado. Es muy fuerte pensarlo porque normalmente los vemos como la pareja perfecta, los enamorados de ensueño en la pantalla. Y ahora, juicio. Es como si te dijeran que tu personaje favorito de la tele se ha metido en una pelea callejera. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, detrás de esa fachada de perfección, se esconden muchas cosas. Las relaciones entre famosos son complicadísimas, lo sabemos. Mucha presión, mucho dinero en juego y las amistades también se pueden fracturar. Y si encima hay negocios o acuerdos compartidos, pues imagínense el cóctel explosivo. Muchos dicen que es una estrategia publicitaria, para volver a estar en boca de todos. Y no les voy a mentir con la de veces que hemos visto a famosos inventarse dramas para tener un pico de popularidad, pues es una opción que te pasa por la cabeza. Pero para ser honestos, la gravedad de los temas legales que se están comentando, me hace dudar. Hablamos de cosas que pueden tener consecuencias reales, no solo en su imagen, sino también en su bolsillo y en su reputación. ¿Y por qué ahora? Esa es la gran pregunta. Quizás ha habido un intento de solucionar las cosas en privado, y al no llegar a un acuerdo, pues no les ha quedado otra. O a lo mejor, uno de ellos ha decidido que ya estaba bien de que le tomaran el pelo, por así decirlo. Es difícil saberlo desde fuera, pero la tensión se puede cortar con un cuchillo. Lo más surrealista de todo esto es que justo cuando pensábamos que su historia era de cuento de hadas, o al menos, de una pareja que se apoyaba mutuamente, sale esto. Me pregunto cómo deben estar llevándolo ellos dos ahora mismo, si se hablan, si se miran, si esto ha roto por completo cualquier tipo de vínculo. Porque no es solo la relación de pareja lo que está en juego, sino también la relación de personas que seguramente han compartido mucho tiempo y experiencias. Yo estoy deseando que salgan más detalles, aunque no soy fan de meterme donde no me llaman, pero es que este caso tiene un morbo que Es la prueba de que la vida real, incluso para las estrellas, puede ser mucho más dura y enrevesada de lo que nos imaginamos. Las redes sociales a menudo nos muestran una versión edulcorada de todo, y esto es la cruda realidad. Así que ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podrán superar esto? ¿O este juicio marcará el fin definitivo de su historia, tanto personal como profesional? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es algo que se puede arreglar o esto es el principio del fin para Burak y Neslihan?